La semana pasada vimos, ¿qué vimos? A ver, ¿se acuerdan? ¿De qué versículo hasta qué versículo? Del 1 al 11, vimos la semana pasada. Los filisteos se reunieron, sus ejércitos, para la guerra y acamparon entre Soco y Aseca, nombres de lo que era Israel desde entonces, en territorio de Judá, dato no menor. ¿Por qué el escritor bíblico menciona esto? Porque nos da a entender que los filisteos ya habían traspasado la frontera judía. Judía no, porque recuerden que los judíos comenzaron a llamarse judíos después de la deportación a Babilonia, allá por el año 586 más o menos. Aquí estamos hablando del año 900 antes de Cristo, puede ser más o menos. Por lo tanto, hablamos de Israel o hebreos, ¿cierto? Israel era dirigido militarmente por Saúl, que también se toma parte en la batalla, se moviliza y se posiciona en el valle de Ela. Este es un dato también relevante porque ambos ejércitos quedaron de frente, separados. ¿Por qué? Por un valle. La escena describe un enfrentamiento estratégico, diríamos, cada ejército sobre una colina y en el medio ese valle. Ninguno de los ejércitos avanza, la guerra está en pausa, la tensión es total, es un momento de mucha expectativa antes de lo que es el choque definitivo. Nosotros mencionamos que la semana pasada que esto es una suerte de guerra psicológica, ¿cierto?, de desgaste. Ocurre que en medio de toda esa tensión, de entre los filisteos surge un campeón, un paladín, un hombre de dimensiones descomunales. Aunque recuerden que los hombres altos en ese tiempo no eran necesariamente una excepción, había más gigantes. Pero este Goliat, natural de Gat, no era un soldado común, sino un representante oficial del ejército enemigo. Su aparición cambia el tipo de batalla, porque estaban dos ejércitos dispuestos a enfrentarse, pero él quiere llevar esta disputa a un plano personal, ya no colectivo. ¿Cierto? Dice, si hay alguno de ustedes que quiera salir y enfrentarme, nosotros seremos sus siervos si me gana. Si yo gano, ustedes son siervos de nosotros. Esa era más o menos la lógica. Goliat es descrito, ¿cierto?, en el pasaje que vimos la semana pasada, de una estatura extraordinaria. Varía, ¿cierto?, respecto de la fuente que consultemos. Algunos dicen que medía 2 metros 2, otros dicen que medía 2 metros 90. Lo cierto es que era muy grande. Más allá, ¿cierto?, de la estatura promedio de ese entonces. Era una estatura extraordinaria. ¿Y qué pasaba con este sujeto? Imponía temor solo con su presencia. Solo con su presencia. Y el texto enfatiza que su tamaño, para demostrar la desproporción aparente frente a Israel, porque finalmente era aparente. La amenaza, hermanos, no era solo militar, sino que también psicológica. ¿Qué quiere decir psicológica? Que este paladín que aparecía todos los días por 40 días y desafiaba a los hebreos o israelitas, había generado en el ejército encabezado por Saúl mucho miedo. También nos dice el texto que vimos la semana pasada que su armadura de bronce y su bota de malla, que era muy pesada, revela mucho poder, más o menos pesaba como entre 50 y 60 kilos. O sea, un tipo muy grande. Era la expresión de una tecnología armamentista muy distinta respecto de los logros que en los avances tecnológicos armamentistas los hebreos tenían. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque recuerden que las espadas de los hebreos no eran de metal, eran de bronce. ¿Y quién había dominado el uso del hierro? Los filisteos. O sea, era una batalla muy desigual en todos los aspectos, porque cada detalle del equipo de este hombre resalta su fortaleza física y la capacidad destructiva que tenía. El relato construye una imagen muy intimidante. Muy intimidante. El texto que leímos la semana pasada también nos habla de que el asta de su lanza era como un rodillo de telar, pesaba aproximadamente 7 kilos. Tenía un escudero, lo que implicaba que era un hombre importante. No todos tenían un escudero.
Por lo tanto, este hombre, este guerrero experimentado y terrible, también tenía a alguien que lo servía. En estos primeros versículos que vimos la semana pasada, se establece, hermanos, el contraste central del capítulo. Un gigante armado, desafiante, frente a un Israel expectante, vulnerable, temeroso. El escenario está preparado para mostrar que la verdadera batalla no será solo de fuerza, sino de fe. Todas las batallas que encaramos en nuestra vida tienen que encararse también desde la fe. Como siempre, ustedes saben, como mi formación de profe, quiero dividir este pasaje que vamos a ver hoy día del 2 al 23 en 4 partes. El primero, del 2 al 15, es el pastor desconocido en medio de una guerra nacional. Del 16 al 19, 40 días de vergüenza y un encargo providencial. Ya lo vamos a explicar. Del 20 al 22, un joven que llega justo a tiempo. Y finalmente el versículo 23 nos queda solito cuando la fe escucha lo que el miedo de alguna forma ha tolerado. Quiero partir con una pregunta. ¿Se ha encontrado usted en alguna situación donde no ve salida alguna? No, tenemos miedo a enfrentarnos a esas situaciones. Tenemos miedo, ¿cierto? Los que trabajamos en el mundo público, a honorarios, sabemos que llega fin de año y podemos ser el objeto de la desvinculación, un eufemismo que utilizan en el mundo público para ocultar lo que eso significa, un despido, ¿cierto? Por lo tanto, siempre tenemos el temor de que algo vaya a pasar, una enfermedad que nos vaya a sobrevenir. Hay quienes le tienen temor a la soledad, hay quienes le temen a cuestiones que no necesariamente representan una realidad. Hay momentos en que perdemos la certeza, hay momentos en que no solo nos sentimos solos, sino que también nos sentimos profundamente desesperanzados. Y además de desesperanzados, siempre con una sensación profunda de pérdida. No sé si usted se ha sentido alguna vez perdido, que su vida no tiene derrotero, siente que no va hacia ningún lado, no está caminando de ninguna manera, solo vive el día, como una vieja canción del grupo Congreso, que seguro mi hermano Juan Luis no conoce, que se llama Vuelta y Vuelta. No la conoce esa, Juan Luis. Sucede, bueno, me iba a poner a gastarla. Aquí ve. Estamos perdidos. Esa canción dice, y sigo caminando calendarios, y sigo dando vueltas un reloj. Eso muestra, ¿cierto?, la futilidad de la vida, cuando de pronto perdemos el sentido de la existencia humana. Bueno, es precisamente el escenario que estaban enfrentando los israelitas, que tenían miedo, había angustia, se sintieron menos ante los filisteos. Ese paladín, ese gigante que desafiaba al pueblo de Dios y que vociferaba incansablemente hasta hacer que los hebreos se sintieran muy pequeños e insignificantes. Sensaciones también que de pronto hemos sentido nosotros. Nada podía ser como aquello en ese momento. Un ejército demoralizado, acobardado, arrinconado en una ladera de la colina, mientras las diatribas de Goliat se escuchaban por todo el valle. La pregunta es, ¿qué hacer frente a esta situación? Es razonable y realista señalar que nosotros, hermanos, evidentemente no luchamos contra gigante alguno y no militamos en un ejército que se apresta a la batalla. Pero eso no nos hace tan distintos a ellos, pues al igual que aquellos, también nosotros tenemos luchas encarnizadas contra el pecado. Hermanos, y cuando hablo de pecado, por favor, no lo reduzca al plano estrictamente moral. No, hermanos. La definición básica de pecado en el Nuevo Testamento, muy simple, si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es súper simple. Y nos pone en perspectiva de que de omitir cualquier acción que favorezca a otro, estamos pecando. Y la definición donde se obtiene la palabra, lo aclaro, de modo de aumentar su acervo cultural y teológico,
La palabra amartos en el griego, que es la palabra pecado en el castellano, no quiere decir otra cosa que errar el blanco, ¿cierto? Cuando un flechero, alguien, un arquero, disparaba una flecha, esta no daba en el blanco. Amartos, fallar el blanco. Eso es el pecado. Y en el pecado podemos encontrar una variopinta, una multiplicidad de formas en las que nosotros pecamos. Una persona airada peca. Una persona que miente peca. Una persona que es engreída peca. Una persona que es soberbia peca. Una persona que es autorreferente peca. Por eso que el apóstol Pablo, en Hebreos 12, si es que efectivamente fue él que escribió esta epístola, dice de esta manera: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué hace el pecado en nosotros? Nos asedia, nos envuelve como una sombra que permanentemente está sobre nosotros. Pecado que ciertamente no nos controla, recordémoslo bien. Vuelvo entonces, quedamos entonces ante el gigante, un pueblo atemorizado, un rey desesperado y un ejército derrotado antes de disparar una sola flecha. ¿La sentí usted así? Es como cuando en las eliminatorias de algún mundial dice: a Chile le toca con Argentina, ¿cierto? O a Chile le toca con Brasil. Ah, decimos nosotros no tenemos posibilidad alguna. Pero yo quisiera analogar esta situación que estaban viviendo los hebreos frente a Goliat. Quisiera analogarla con aspectos de nuestra propia vida. Yo no sé en su caso, en el mío, de pronto sí se han levantado enemigos. Algunos de ellos quizás vivieron en torno nuestro. Nosotros los favorecimos con nuestro cariño, con nuestro afecto. Gente que nos traicionó. Gente que nos expuso al dolor mediante una mentira. ¿Cuántos de ustedes han sido decepcionados por otros? Yo siempre les hablo de esto, porque nos vamos a pelear contra un gigante literalmente hablando, pero sí nos vamos a enfrentar contra situaciones muy terribles en nuestra vida. Porque si usted cree que el Evangelio es el antídoto para que usted no sufra, no está en el mejor de los lugares, se lo aseguro. Porque el hacer la voluntad de Dios nos cuesta, nos duele. Hermanos, cuando estamos en esas situaciones, quebrados, vulnerados, son en estos momentos donde debemos buscar a Dios en oración. Poner ante la cruz toda nuestra dependencia, entendiendo que no podemos dar un solo paso si Dios no nos permite hacerlo. Quiero citar a un monje, Evagrio Póntico, que escribía hace 1600 años atrás, y escribía: si te sientes que tu alma se debilita, no te rindas. Ora. La Escritura, señala, nos enseña a buscar a Dios con reverencia, con seriedad y con una actitud vigilante. Debemos orar así porque enfrentamos enemigos espirituales que no vemos, pero que intentan constantemente apartarnos y hacernos tropezar. Cierro la cita de Póntico, este monje. Entonces, la pregunta es hoy día, dejarla delante de ustedes, mis hermanos queridos. ¿Estás sufriendo hoy día? ¿Estás quebrado hoy día? ¿Estás caminando entre penumbras? Porque aunque estemos en el Evangelio, eso, créame, no hay ninguna garantía de felicidad perenne. En absoluto. Usted diría: pero ¿cómo es posible, Marcelo? Pero ojo, no nos olvidemos que nuestros dolores están bajo el cuidado y la providencia del Señor. Es distinto a los dolores del mundo. Dios te va a poner a prueba. Dios va a levantar un gigante, un jefe, un amigo, un hijo, una situación con la que vas a tener que mostrar tu talante de cristiano, tu verdadera textura. Y paso al punto, perdón, estaba de introducción, voy al punto número 1, ¿cierto? El verso 12 al 15, lo leo para ustedes.
la versión Reina Valera actualizada, versículo 12. Ahora bien, David era hijo de un hombre efrateo de Belén de Judá. Efrata, la ciudad, ¿cierto? Efrateo es un gentilicio que se llamaba Isaí, que tenía 8 hijos. Importante esto, ¿cuántos hijos tenía? 8. En los días de Saúl, este hombre era anciano, de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor, y mientras los 3 mayores habían ido tras Saúl, David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Lo primero que deseo que podamos ver en este contexto es cómo opera la providencia de Dios. Un padre preocupado por sus hijos envía al menor de ellos a dejarles alimento y de paso también para honrar al rey. Llévale esto, le dice, ¿cierto? Más adelante vamos a ver el detalle. El nombre de Isaí es muy importante para la historia de la redención. Un hombre ya muy anciano, de fuerzas debilitadas. ¿Por qué manda a David a este cometido si tenía 4 hermanos más? ¿Por qué saca del campo a David y lo envía a él? Si David era el menor y probablemente habían 4 que tenían mucha más fortaleza física, dadas las condiciones de tránsito desde el lugar de Efrata, en Belén, al lugar donde estaban posicionados los ejércitos. Hermanos, y en esto yo me detengo para que entendamos que esto no es casualidad. Esto es la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es la doctrina que señala, que enseña que Dios, después de haber creado todas las cosas, las sustenta, gobierna y dirige continuamente de manera soberana, sabia y santa, hacia el cumplimiento de sus principios y propósitos eternos. ¿Qué quiero que entendamos con esto? La providencia de Dios es que todas las cosas están debidamente señaladas en el plan divino. No ocurren por casualidad. Vuelvo atrás y refuerzo la idea. ¿Por qué Isaí manda a David y no manda a los otros 4 hijos? Cállese, oiga. Es una pregunta retórica del público, sin respuesta. La grabación después lo ven del extranjero, ¿sí? Hermanos, la casualidad no existe en la vida de un creyente. Nada ocurre por el azar. Todas las decisiones que nosotros tomamos están siempre bajo la debida soberanía de Dios. David no va simplemente porque el Padre lo envió, fue porque Dios tenía planes con él. Hay otro aspecto que es muy triste, pues pone de relieve la tragedia de la guerra. Los 3 hermanos de David estaban en el frente de batalla arriesgando sus vidas por causa del rey. Y el rey, recuerde usted, perdón, y el rey que estaba ahí tan miedoso como el resto del ejército, ahí tenía que ir David a dejar. Mientras redactaba este sermón, me acordaba de la película, que ciertamente es una ficción, pero que nos pone también en atención lo que es la tragedia de la guerra. ¿Ustedes vieron Rescatando al Soldado Ryan? Si la vieron, ¿verdad? ¿Se acuerdan la temática de esa película? Había que rescatar ¿a qué? A un soldado, James Ryan. ¿Por qué? Porque 2 de sus hermanos habían muerto en el desembarco en Normandía. Y el alto mando del ejército dijo, no podemos permitir que otro muera. Ahora, es una ficción la película, pero pienso en el momento en que probablemente a Isaí le comunicaron que sus 3 hijos murieron en la batalla. El texto no lo dice, o por lo menos no recuerdo si más adelante lo dice. La guerra es una tragedia horrible. Vuelvo al texto. Mientras los hombres miran el campo de batalla, Dios prepara silenciosamente a su instrumento de victoria. Así obra la providencia del Señor. Dios usa lo malo para que se convierta en bueno. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Siempre lo decimos. ¿Se acuerdan de José? Que José fue vendido por sus hermanos, sufrió cárcel, injuriado por Potifar. Y en la cárcel
Dios lo saca y lo pone como segundo después de Faraón. Cuando se enfrenta a sus hermanos, ¿qué es lo que les dice? Ustedes creyeron haberme hecho mal, pero Dios lo cambió en mí. ¿Se ha pasado alguna vez que algo partió mal y se cambió a bien? Ha pasado, ¿cierto? Así ocurre. No debemos olvidar que Dios tiene todo bajo su control total. La desesperación en momentos cruciales de nuestra vida es la peor de las consejeras, entendámoslo. Sé que es difícil guardar la calma, pero debemos aprender a confiar en Dios. A algunos de ustedes, no a todos, algunos muy maduramente, reconozco entre ustedes, somos poquitos. Los he visto frente a situaciones de adversidad muy calmados, confiando en Dios, pero a otros los he visto desesperados, perdidos totalmente, sin ninguna convicción de evangelio, habiendo escuchado decenas y decenas de sermones. No se lo estoy exponiendo, estoy describiendo una situación. Lo que debemos rescatar de esta parte de la narración es como un joven modesto y sin experiencia alguna en la batalla sería precisamente el que le daría la victoria a Israel. Dios muchas veces usa a los débiles, a los quebrados, para leccionar a quienes esperan un poco más de aquellos que son más aptos. A lo largo de la historia, Dios ha usado a personas débiles para lograr cosas extraordinarias. Y mientras redactaba el sermón me acordaba de Juana de Arco, ¿cierto? Que salió a pelear con los franceses y le pidió al rey encabezar la batalla. Una campesina que no tenía ninguna preparación militar, pero generó tanto furor entre los soldados franceses que obtuvieron victorias notables y finalmente fue quemada viva. O Mahatma Gandhi, me acordaba, pobrecito, chiquitito, que logró lo que nunca nadie ha logrado mediante un predicamento de paz, lograr que la India se independizara de Inglaterra. Pensaba en la mujer de color, Harriet Tubman, una mujer negra, esclava, fue conocida como la tren subterráneo, sacaba esclavos y los llevaba por rutas secretas hasta liberarlos. Nunca nadie esperó nada de Gandhi, ni de Juana de Arco, ni de Harriet Tubman. Pero Dios, hermanos, usa a los débiles para avergonzar a los fuertes. Ahí estaba el ejército, no tenía fuerzas para pelear. Y ahí estaba David, que no era un soldado experimentado. Pero hermanos, cuando la confianza está en Dios, en el Dios viviente y real, la debilidad deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliciente para hacer frente al mundo cuando el mundo se nos cae encima. Quizás muchas veces algunos de los que estamos acá nos hemos sentido marginados, menospreciados. Quizás a muchos de los que estamos acá han mutilado nuestra visión de sí mismos. No quiso ocupar la palabra autoestima porque es muy engañosa a la luz del Evangelio. Quizás algunos de los que estamos aquí alguna vez nos hemos sentido poco amados, poco respetados. Nos han expropiado el afecto con mentiras, con manipulación. ¿Se ha sentido usted así? Porque tuvimos que lidiar, como en mi caso, contra la ofensa, la burla. Cuando yo tuve el accidente a la pierna, muchos saben que me tenía que enfrentar a la burla de muchos. Se reían de ti. Y el periodo del colegio es el más cruel de todos. ¿Te ha pasado algo así? Pero déjame decirte que Dios te ama a pesar de ti mismo. Digo a pesar, porque Dios nos ama a pesar de lo que somos. Por eso el viejo Jeremías escribió, pero yo pienso que es un grito que lanzó a la historia en 31:1, y te dice: con amor eterno te he amado, bendito Dios, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cada día
Hermanos, Dios nos amó tanto que puso a su Hijo en la cruz en lugar nuestro. Dios nos amó tanto que nos libró de los tormentos del castigo y nos descargó sobre su propio Hijo. Dios le dio tanto sentido a nuestra vida cuando nosotros caminábamos en tinieblas. Él perdonó nuestros más horrendos pecados, nos libró de la muerte eterna, condenando a su propio Hijo y exponiéndolo a dolores indecibles. Sí, hermanos, solo por amor, porque Él nos amó desde la eternidad. No, no sé por qué me eligió a mí. ¿Se ha preguntado por qué lo eligió a usted? Lo único que sé es que lo hizo por amor. No tengo otra respuesta para dar. Así que si hoy día sientes que tus pecados son tan grandes, hermanos, Dios perdona si hay una intención honesta, real en tu corazón de ser perdonado. Vamos al verso 16 al 19. 40 días de vergüenza y un encargo providencial. Dice el verso 16 al 19. Sígame, por favor. Aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde. Pues, mire, no voy a reparar eso 2 veces al día. Presentándose así durante 40 días, 80 y tantas veces. Isaí dijo a su hijo, mientras esto ocurría en ese pequeño pueblo, en Belén, le dice, Isaí, viejito, toma por favor para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe de billar, probablemente un oficial. Averigua si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos. Era muy típico, no lo redacté eso, pero era muy típico que cuando alguien iba a ver un familiar en ese entonces, le llevaba un corte de cabello o una uña. Sí, son prácticas antiquísimas. Trae prenda de ellos, quiero saber que están bien, él era un buen padre. Y dice el texto en el verso 16, que el filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde, presentándose así durante 40 días. Imaginémonos un gigante casi 3 metros de alto, salga cada día por un mes y 10 días a ofendernos, humillarnos, burlándonos y desafiándonos. Este era el caso más o menos. Durante 40 días el gigante avanzó, mañana y tarde, marcando el ritmo del miedo en Israel. Cada amanecer comenzaba con amenazas y cada anochecer terminaba con humillación. Pero cuando el tiempo de prueba que Dios había permitido había llegado a su límite, apareció David. Porque la prueba tiene fecha, hermanos. Cuando Dios empieza a probarte, no importa, va a pasar, va a pasar. Si estás pasando por cuentos duros, va a pasar. Ya hemos dicho que Isaí es un padre preocupado, un padre que está atento a la necesidad de su hijo. Esto debería ser la tónica respecto de un padre a su hijo, pero lamentablemente no es así. Y mientras redactaba, bien digo, como les he señalado adelante, mientras redactaba este sermón, pensaba que hoy día existe un abandono terrible de padres hacia sus hijos. Algunos en los que tiene que ver con la subsistencia de ellos, el dinero. Otros les dan dinero, pero lo dejan sin afecto y sin cuidado. Y los más terribles de todos son aquellos que le niegan a sus hijos las dos cosas. Ni el dinero, ni el afecto, ni el cuidado. Amén de eso, permítame solamente tomando como referente de padre a Isaí. Un buen padre preocupado de sus hijos quiere establecer ese contraste. En Chile, hermanos, el incumplimiento de pensiones de alimentos es un problema que enfrenta a más de 270.000 personas. Digo, afectan, porque son estos 270.000 sujetos, mayoritariamente hombres, que no pagan, no han cumplido con la deuda vigente en el Registro Nacional de Deudores. Simplemente no pagan la subsistencia de sus hijos. El 96% son hombres. Hermanos, yo no logro entender, recuerden que estoy haciendo un análisis de Isaí como padre respecto a los padres que existen hoy día. Padres que dañan a sus hijos, los descuidan.
Y esto, hermanos, sepan que en Chile solo esta realidad afecta directamente a más de 385.000 niños y niñas y jóvenes que deberían estar recibiendo el apoyo de sus padres. No lo hacen. Estas son cifras oficiales las que le acabo de dar y muestra lo que es el abandono real, no solo emocional, el abandono material. Por eso que la ley Papito Corazón, los tribunales han podido ordenar el pago de muy altos costos de deudas acumuladas. Se llegó a acumularse para usted un monto de 1.36 billones de pesos que no se pagaban en pensión. Recuerden que un billón es un millón de millón. Es mucho. Chile yo creo que es el país donde tienen menos, peores padres. Y para terminar solo con un dato. Cuando se estipula la ley Papito Corazón y se permite que sean intervenidas las cuentas de capitalización individual de estos malos padres, de una pasada, hermanos, se pagaron 65.000 millones de pesos en pensión impaga. 65.000 millones. Esos son los padres. Yo no logro entenderlo. Siempre digo, yo no podría estar en un restaurante sirviéndome una comida pensando que mi hija no tiene para comer. No podría, eso más me mata. No podría, ¿no? La inmoralidad de sujetos, hermanos. Siempre he dicho, con los hijos no. Mujeres que para castigar a sus ex maridos también manipulan a sus hijos, pero mayoritariamente también. Y padres que por manipular a sus ex mujeres abandonan a sus hijos, o por desquitarse de sus mujeres abandonan a sus hijos. Tenemos que aprender a ser buenos padres. Gracias a Dios, los padres que estamos acá, estoy cierto que somos buenos papás. Amén. Pobre que no. Y le dice el viejito Isaí, toma por favor para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos y lleva también estos 10 quesos para el jefe del billar, para el oficial. Cosas modestas de un padre modesto, pero era una atención cariñosa, tierna, para quienes están sufriendo los rigores de la guerra. David, hermanos, entendamos, no salió buscando batalla, sino salió cargando pan, grano y queso por obediencia a su padre. Antes de enfrentar gigantes, aprendió a ser fiel en lo pequeño. Eso es. La providencia de Dios lo llevó al campo de batalla a través de una tarea sencilla, porque el Señor suele preparar grandes victorias con actos humildes de obediencia. No olvidemos que las tareas pequeñas son tan grandes como aquellas que buscamos que son formidables. El hacer aseo a esta iglesia. Respecto a los alimentos que Isaías envía a David, el detalle es muy significativo. El efa de grano tostado era una medida grande, aproximadamente 22 litros. Recuerden que, aunque no era líquido, se mide por litros, ¿cierto? Cuando uno compra una mochila, la compra por litros, ¿cierto? Le da una mochila de 20, 25 litros, pero debe haber cargado la burrita con mucho alimento. Era una provisión abundante que el viejito Isaí le había dado a su hijo. El grano tostado era alimento práctico para la guerra, era liviano, duradero, energético. Esto nos muestra que la escena es completamente cotidiana. David no sale como un guerrero, no tenía idea de lo que se iba a enfrentar, sino como un hijo obediente que transporta el sustento para sus hermanos. Este pasaje nos trata principalmente de la provisión, pero sí nos muestra que Dios utiliza un acto sencillo de cuidado familiar para colocar a David en el escenario crítico de la historia. A veces el Señor mueve grandes acontecimientos a través de responsabilidades pequeñas y obediencias cotidianas. ¿Cierto? Cuando estaba Jesús mirando, lo habían seguido, en Betania me parece que fue, la multitud estaba ahí, detenida, no se querían ir a sus casas, y los apóstoles siempre desatinados como yo, Señor, échalo a todos, ya, sí. ¿Cómo se te ocurre? Échalo. Y Jesús dice, me tienen hambre.
la necesidad. Jesús preocupado, ¿cómo le vamos a dar de comer? No, no tenemos cómo darle de comer. Bueno, denle ustedes, pues. Y cuéntense, ¿de dónde vamos a sacar para darle? Y aparece el chiquitito. Huele mismas. Si yo, ¿qué tienes tú? Tengo 4 o 5 panes y 2 peces. Y también los discípulos miran y se van a reír. Con esto va a alimentar esta. Pues comienza a repartir. Lo divertido de todo esto, ¿cuántos canastos sobraron? 12. Uno para cada apóstol. Imagínense, 12. Por eso les quiero decir, hermanos, Dios sobra en lo pequeñito. En lo pequeñito, Dios te hace cariño, Dios te cuida. No sé, cuando usted vaya a servir su alimento, dele gracias a Dios. No estamos comiendo grandes manjares, pero gracias, Señor, porque por tu amor has provisto estos alimentos de nuestra mesa. Perdón que miren ahora cada rato, porque saben que no me gusta pasarme. Del 20 al 22, un joven llega justo a tiempo. David se levantó de mañana, era muy acomedido, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, tomó las cosas y se fue, como Israel había mandado. Llegó al círculo del campamento cuando las fuerzas disponían la batalla y daban el grito de guerra. Esto era muy típico, ¿eh? Dar gritos de guerra. Estaba yo en una presentación de un libro de un escritor mapuche hace un tiempo atrás. Y de repente termina el expositor de dar la charla y se pone todo a gritar ancho de la sala, que hace un chivateo, una cosa muy. Eso lo han visto los mapuches. Yo salté de la silla y dije, ¿qué pasó? Los israelitas, los filisteos, estoy en el 21, estaban dispuestos ejército contra ejército. Las cosas que David traía las dejó en manos de un guarda, ¿cierto? Y corrió hacia el ejército. Cuando llegó, saludó a su hermano deseándoles paz. Ahora, esto sería como mucho locura. ¿Por qué corre en realidad? Estaba curioso en ver lo que estaba pasando. David inicia su jornada temprano en la mañana, dejando sus ovejas bajo el cuidado de un pastor y se dirige al campamento siguiendo las instrucciones de su padre. Este acto refleja obediencia filial y una disposición de servir, características que definen el carácter del joven en este momento crucial de la historia. ¿Se imaginan ustedes que el papá manda a Isaí y David le dice, ay, ¿por qué no mandáis a otro? ¿Se fijan? Pero David era un hijo obediente, respetuoso de su padre. No protestó ante la asignación que el anciano le había encomendado. En la cultura hebrea se respeta mucho a los ancianos y se les honraba como personas sabias que merecían reconocimiento y consideración. David era un modesto pastor de ovejas, por lo tanto, muy ajeno al mundo de las peleas y las disputas militares. No tenía experiencia, no tenía la edad, no tenía las condiciones físicas para intentar siquiera tomar parte en esa refriega. Muy de mañana partió al cometido de su padre. Es probablemente que David haya caminado un día desde su hogar al lugar de la batalla, o sea, aproximadamente 30 o 40 kilómetros. Hablo en términos probables, porque no tengo la certeza. Pudo haber sido más, pudo haber sido menos. Buscando información encontré esto. De todas maneras, es una distancia considerable. Es como caminar de aquí al monte, para que nos hagamos una idea. Y no era un terreno regular, ¿cierto? Eran montes, colinas, pasadizos. Por eso que encontré un dato muy bueno en el comentario del contexto cultural de la Biblia en el Antiguo Testamento. Abro comillas, dice, el propósito del viaje también merece atención. David llegó al campamento con aproximadamente 22 litros de grano tostado. Era alto. O gasas de pan y quesas de queso. No se trata simplemente de una caminata, sino de una misión de abastecimiento que requería transportar alimentos considerables a través de una distancia significativa, la cual subraya tanto la importancia de mantener las fuerzas como la disposición de David a cumplir las instrucciones de un padre. Los israelitas y los filisteos, verso 21, están dispuestos, ejército contra ejército. Hemos hablado de la tensión, el estrés, el miedo, la fatiga y toda la magnitud de emociones que se deben experimentar en esos momentos o los soldados experimentan en momentos de la batalla. Muchos relatos de guerra, hermano, desde memorias militares hasta crónicas contemporáneas, coinciden en describir las emociones que son muy similares en momentos antes del combate.
dicen los especialistas, que hay silencio tenso, respiración acelerada, manos sudorosas, pensamiento en la familia, miedo a lo desconocido, pero también una extraña claridad mental. Es tanta la situación de un soldado a punto de la batalla, hermanos, que sus pensamientos están muy claros respecto a lo que tiene que hacer. Pero el miedo, ¿por qué? Porque hay mucha liberación de adrenalina. Adrenalina. La adrenalina es un neurotransmisor. No, Ramón, búsquelo, por favor, para no equivocarme. La adrenalina. Por eso es que muchos combatientes, cuando tenían una herida grave, no la sentían, no le dolía. Porque estaban con el cortisol, no sé, con la adrenalina muy alta. No importa el tiempo, hermanos, y las características de la batalla, las emociones y las sensaciones que experimentan los combates es siempre la misma. Nosotros nunca vamos a estar en una guerra, en una batalla, pero también hemos experimentado el miedo intenso. Es ahí donde debemos dejar que la fe fluya con intensidad. ¿Qué te asusta a mí? No me lo digas. ¿Qué te asusta? ¿Qué te da miedo? Hasta el momento que te inmoviliza. ¿Qué te pasa? Dicen que el cuerpo tiene memoria. ¿Se ha fijado? Que es capaz de transmitirte las emociones que sentías. Por ejemplo, cuando alguien te ha hecho daño. No me la doy de psicólogo en absoluto, no. Es solamente cultura general. Pero cuando alguien te ha dañado y tú lo vuelves a ver, lo somatizas. Cuando yo tuve el incidente de la pierna que todos ustedes conocen, a mí me asustaba la oscuridad. Todavía siento cierta reticencia a la oscuridad intensa. Porque cuando yo tuve el accidente estaba completamente oscuro. ¿Qué te asusta a ti? A lo mejor no es un miedo estrictamente material. ¿Pero qué te ocurre? Hermanos, debemos revestirnos de la fe en Cristo. 22, dice el verso 22. Las cosas que David traía las dejó en manos del guarda del equipaje y corrió hacia el ejército. Cuando llegó, saludó a sus hermanos, deseándoles paz. Dejó los alimentos cerca y corrió a saludar a sus hermanos para saber si estaban bien. ¿Cómo se llama usted con sus hermanos? Vale. David depositó las provisiones con el cargado del equipaje y corrió hacia el ejército. Esto revela que su objetivo no era simplemente entregar alimentos, sino también participar de ese momento crítico que están viviendo. Él sale corriendo, sugiere que él entendía la gravedad de la situación. Él quería saber también cómo estaban sus hermanos. Estaban en una crisis. Saluda a sus hermanos, los abraza, les desea paz. Esta es algo muy fraternal. Antes de cualquier encuentro con Goliat, David establece la conexión con su propia gente. Pero ¿qué observó David ahí? El miedo del ejército. Lo quebrado que estaban. Terrible. La decepción que experimentó. Finalmente vamos al verso 23, estamos terminando. Cuando la fe escucha lo que el miedo ha tolerado. Dice el verso 23. Entonces, mientras hablaba con ellos, aquí, aquel paladín que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras, las cuales dio David. Aquí la historia cambia. ¿Quién oyó las palabras ahora? David. Él había estado ajeno a todo ese ritual de agresividad de parte del gigante. Fue testigo presencial de cómo ese gigante infame desafiaba al pueblo del pacto. Recordemos, yo sé que lo recuerdan, pero se lo menciono, 40 días seguidos. ¿Se imaginan ustedes recibir durante 40 días, 2 veces en el día, que alguien te ofenda? El miedo tenía paralizado al pueblo completamente. El miedo se había convertido en una sombra que los abrazaba a los israelitas, dejándolos en un estado de inacción total, de cobardía tremenda. Mientras David conversa con sus hermanos, la amenaza nuevamente irrumpe en escena. Goliat aparece, vuelve a salir como siempre.
seguro de sí, dominando el ambiente con su sola presencia. Y escucha las mismas palabras, como dijo alguien, la cantaleta de siempre, mostrando, hermanos, que el enemigo los tenía sometido al miedo. Porque el miedo lo que intenta siempre es quebrar nuestra fe. Hermanos, el miedo y la desesperanza intenta quebrar nuestra fe. Lo decisivo hoy día o en este momento es que David oyó las palabras. Fíjese aquí, cuando David escucha la ofensa del gigante, él respondió de otra manera. ¿Qué dijo? ¿Cómo es posible que este pagano ofenda a Dios? ¿Por qué si los soldados escuchaban las palabras todos los días y se paralizaban? David oyó lo mismo, pero lo interpretó de otra manera. ¿Saben cómo lo hizo? Desde la gloria de Dios. En nuestra vida, las circunstancias pueden ser idénticas para todos, pero la diferencia está en cómo nosotros escuchamos aquello que nos asusta y nos da miedo. No debemos acostumbrarnos al miedo, hermanos. Cuando la intimidación se vuelve rutina, comenzamos a aceptarla como normal. La fe verdadera en Cristo rompe esa normalidad y nos permite mirar a los problemas de frente, sabiendo que el Dios que los sustenta es más grande que ellos. Es más grande que ellos. Quiero terminar, hermanos, con una conclusión de este sermón del capítulo 17 al 22, del 2 al 23. Vemos que Dios obra en lo cotidiano antes de manifestar lo extraordinario. David no llega al campo de batalla como héroe, sino como un hijo obediente que cumple la tarea sencilla de llevar alimento. El pasaje que hemos leído también nos muestra el contraste entre la rutina y el discernimiento espiritual. Mientras el ejército escucha cada día las mismas amenazas de Goliat, David oye las palabras y las percibe desde el profundo de su corazón. No solo un desafío militar del gigante, sino una ofensa contra Dios mismo. Finalmente, este texto nos recuerda que los momentos decisivos siempre comienzan con actos simples de obediencia. David corre al campamento, saluda a sus hermanos con paz, y en medio de esa escena muy cotidiana, ordinaria, Dios prepara a ese chico, que ha tenido unos 18 años, para llevar a cabo una de las liberaciones más importantes que tengamos en la historia bíblica. Amén. Un poquito intenso, ¿eh? Póngase de pie. Vamos por parte. La pelea hoy día. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Aleluya. Alguien en esta hora, en este preciso momento, necesita oración para que con la iglesia, aunque la vamos a orar por usted. ¿Alguien más necesita que oremos? Que dirigamos nuestra oración por el hijo de mi hermano Seiko, por mi hermana Mónica. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Sí? Vamos a orar al Señor. Pues. Fíjense, vamos a orar no para que nos quite las cosas, sino para que nos dé fuerza para enfrentarlas. Amén.